Bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo vídeo de Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Soy José Manuel y como siempre estoy realmente encantado con vuestra compañía. Muchísimas gracias por estar ahí y hoy vamos a hablar de organización. Tal vez la organización es la clave fundamental para el C2C. No es una técnica complicada, pero lo que lo complica es la desorganización que se nos puede venir encima con los hilos. Yo os confieso que al principio estuve muy a punto de abandonar esta técnica porque literalmente tardaba más en organizar los hilos antes de empezar que en hacer una fila entera. Entonces o buscamos un buen método o vamos a estar con problemas. Este es el método de las pinzas, ya lo conocéis, lo vimos en el vídeo anterior. Tenemos un montón de hilos en este patrón con muchísimos cambios de color, pero fijaros qué bien organizados están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Hay 14 hilos, 14 madejitas de colores diferentes y si no sería un caos. Este patrón que estamos haciendo es un patrón que se encuentra en la web de Universe Crochet, en la serie Ciudades en Ámsterdam. Y es uno de los 12 patrones que hay con casas típicas de Ámsterdam. Fijaros la cantidad de cambios de color que hay en una sola fila. Es el típico patrón que necesita sí o sí una buena organización. Es un buen método, es sencillo, es barato, está al alcance de todos, pero tiene una gran limitación y es que estos pequeños ovillos que hacemos pues se gastan relativamente rápido y en zonas como este patrón en el que estamos viendo que hay zonas pequeñas de color está bien, pero no nos va a servir demasiado para tejidos grandes con grandes zonas de color en los que un hilo tiene que durar durante muchísimas vueltas. Y os voy a proponer otro método para este caso que estamos hablando. Este vídeo no está patrocinado por Katia, aunque el hilo Katia Capri es uno de mis favoritos, si no el que más para el C2C. Es algodón mercerizado y es una delicia el que no se escape ningún hilo. Bueno, este es un trabajo que estoy haciendo actualmente. Para que os hagáis idea del tamaño, es un tejido de 1 metro por 1 metro y tiene todas esas grandes zonas de color donde el mismo color tiene que servir durante muchísimas filas, con lo cual el método de las pinzas se nos queda muy limitado y yo utilizo este otro que es meter los ovillos enteros en bolsas zip que también están disponibles en cualquier sitio. Se sujetan al tejido con estas pinzas que son de patchwork. Y bueno, cuando vamos a utilizar uno de los hilos es simplemente sacarlo de la bolsa, trabajamos con él y una vez que hemos terminado hasta la siguiente fila que lo volvamos a utilizar, lo metemos en su bolsa, lo sujetamos en el tejido y la verdad es que es un método espléndido. Este es el trabajo con el que os dije que casi estuve a punto de tirar la toalla porque eran 10 minutos organizando hilos y desesperándome cada vez que tenía que empezar o recoger. Fijaros, una vez que hayáis terminado y ya vayáis a hacer otra cosa, pues recoger el tejido. Aquí estoy contando los hilos y es que en este caso había 10, llegó a haber 14 también. Imaginaos 14 ovillos sin una organización, es una auténtica locura. Así que una vez que has terminado el trabajo, lo podemos recoger. Yo suelo dejar los hilos en el centro por dentro. Hago un pequeño rollo y el trabajo está recogido y listo para la próxima vez que vayamos a utilizarlo. Ni un solo enredo, ni un solo hilo se queda fuera de nuestro control y la verdad es que para mí hubo un antes y un después. Y desde que uso las bolsas, bueno, pues no me da pereza, la verdad es que me daba pereza ponerme a trabajar y ahora es 10 segundos tienes el tejido preparado y ordenado. Bien, y vamos a hablar también de otro tema que suele salir con frecuencia, que es qué hacer con los hilos, si esconderlos, y no esconderlos. Bueno, si vamos a utilizar el tejido para hacer un cojín, por ejemplo, para hacer un colgante en la pared, que la cara de atrás no se vaya a ver, no lo vamos a necesitar, pero todos estos hilos que nos han ido quedando, por ejemplo, en una colcha, pues no nos va a gustar que estén y vamos a cortarlos. Realmente, si los hemos ido escondiendo a la vez que hemos ido haciendo el tejido, esto nos va a facilitar mucho las cosas. Cuando hagamos un cambio de color, el cabo, el extremo del hilo nuevo que vamos a usar, lo podemos ya esconder con los puntos altos de ese primer cuadrado del nuevo color. Vemos aquí un ejemplo, vamos a cambiar ahora a color amarillo, estamos por la cara del revés, por tanto introducimos el ganchillo por esta cara, siempre por la cara del revés,
Y el hilo nuevo amarillo vamos a pasarlo como habitualmente y nos vamos a fijar que ahora cuando tejamos el cuadrado, este extremo del hilo amarillo, ese es el que vamos a dejar escondido de tal manera que después se podrá cortar directamente, o lo podremos cortar ahora ya directamente porque ese hilo ya no se moverá de ahí. Vamos a apretar el color anterior como siempre y hacer la secuencia habitual del cuadrado normal. Ese es el extremo que vamos a esconder, ahora lo vamos a ver con detalle. Vamos a iniciar la secuencia del cuadrado como siempre hacemos con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas, y ahora llega el momento de hacer el primer punto alto y ya tenemos en cuenta que el hilo, el cabo, lo vamos a pasar por encima del ganchillo y por tanto lo vamos a dejar ya escondido en ese primer punto alto, y vamos a hacer de la misma manera con los otros 2 puntos altos. El segundo también cogemos, atrapamos el hilo en el punto alto, terminamos este segundo punto alto y hacemos el último del cuadrado, y en este tercero también tenemos la precaución de coger el hilo, de asegurarnos de que está cogido, y al terminar esta secuencia ya tenemos un cambio de color. Vamos a apretar el color anterior como siempre para que el cuadrado quede bien pegado, y tenemos ese extremo, ese de ahí ya cogido en los 3 puntos altos. Ese extremo pasa por debajo de esos 3, con lo cual ya podremos cortarlo sin ningún problema. Ese hilo no se va a deshacer. Aquí vemos en nuestro ejemplo del patito un cambio de color que hicimos a azul. Bien, y este es el extremo del hilo azul que vemos que no se mueve. Podemos tirar de él y vemos que está bien sujeto porque lo cogimos en los 3 puntos altos. Un caso distinto es el otro extremo, el extremo final de una zona de color. No siempre sabemos cuándo vamos a tener que cortar ese color, nos damos cuenta unas filas más tarde de que ese color ya sobra ahí. Entonces, en este ejemplo veis que está sujeto ese hilo azul solamente por la lazada del hilo rosa que podemos apretar. Bien, es decir, ese hilo ahora mismo solamente está sujeto por esa lazada y habría que cogerlo. Bien, pues vamos a coger el material, una aguja lanera y una tijera. Es todo lo que necesitamos para ocultar todos nuestros hilos y dejarlos en perfecto estado de revista. Yo a las agujas laneras les suelo poner un marcador de hilos para localizarlo mejor en la caja. Vamos a organizar todos estos hilos que tenemos, vamos a intentar situarnos, ver por dónde empezamos nuestro tejido C2C, cuál fue nuestra primera corner, que fue esta de aquí. Este fue nuestro primer cuadrado y empezamos con azul claro hasta que llegamos a esa zona blanca que ahora vamos a ver. El hilo que queda al principio es un hilo de inicio con un nudo que no se va a deshacer jamás, pero lógicamente por estética lo vamos a esconder para poder cortarlo un poco más alejado de donde el hilo sale. Y tendríamos dos maneras de esconder este hilo: en el propio punto alto, en lo que es la propia vareta, o en el inicio, donde los puntos altos enganchan en el espacio de 3 cadenas. Si vamos al propio punto alto, es muy difícil esconder el hilo ahí, porque si damos la vuelta al tejido vemos que la aguja ha calado, digamos, al lado del derecho. Entonces esta no es una buena opción. La mejor opción es siempre ir a esa zona donde los 3 puntos altos enganchan el espacio de 3 cadenas, y ahí podemos esconder el hilo. Es el mismo efecto que si lo hubiéramos escondido mientras hacíamos esos puntos altos, pero más tarde vemos que no cala la aguja, y una vez pasado por esos puntos altos podemos ya cortarlo. Lo ajustamos, lo acomodamos y ya finalmente lo cortamos. Vamos a ver la siguiente zona de cambio de color que hicimos, que es esa pequeña zona blanca de la bañera del patito, y vamos a organizar esos dos extremos. Vemos que hay dos hilos, claro, uno donde empieza esa zona de color y el otro donde ya acabó y lo cortamos. Vamos a ver, esto es la cara del revés. Esta es la fila 1, el primer cuadrado, fila 2, fila 3, 4 y 5. Fue en la fila 5 en la que hicimos el cambio de color, y este hilo
vemos que no se mueve en absoluto. Lo dejamos ya atrapado en los 3 puntos altos. El hilo comenzó ahí, en esa esquina de ahí, y lo hemos pasado por esos 3 puntos altos, con lo cual ese hilo lo podemos cortar. En esta zona blanca, cuando acabamos la zona blanca y cambiamos a azul, también tuvimos la precaución de cogerlo, de atraparlo en los puntos altos. Esto lo comprobamos viendo que el hilo no se mueve en absoluto, está perfectamente cogido. Así que también este lo vamos a poder cortar, puesto que ya está escondido y no hace falta que lo escondamos más. Vamos a ir viendo el resto de hilos. Aquí vemos aquella zona, ¿os acordáis al principio, cuando hicimos un cambio arrastrando el hilo, digamos? Bueno, eso es lo que se puede hacer si no nos importa la trasera, pero si la trasera se va a ver, pues tendremos que cortar el hilo en vez de pasarlo tanto. Seguimos organizando hilos, vamos zona por zona. En este hilo amarillo, primero también vamos a tirar de él, vamos a comprobar que ya está escondido, que ya está atrapado en los puntos altos que hicimos en el cambio de color, por tanto lo podemos cortar. Y esto es una cuestión de paciencia o de irlo haciendo a la vez. Siempre es más agradable hacerlo a la vez. Yo quise intencionadamente dejarlos todos ahí para hacer este tutorial y poder cortarlos todos a la vez. Este hilo fue cuando iniciamos una fila con hilo azul. Vemos que al tirar se mueve, es decir, que no fue cogido entonces, y lo vamos a hacer ahora. Cuando tengamos un hilo tan corto como este, en vez de enhebrar primero la aguja, lo que hacemos es pasar la aguja por el sitio donde lo queremos pasar. Vamos a intentar pasar por los 3 puntos altos. El tercero es más complicado, así que con 2 es suficiente. Pasamos la aguja primero y después ya enhebramos y completamos la operación. Yo no soy la persona más hábil del mundo enhebrando hilos y sin embargo esta vez me está saliendo bien. Debe ser la suerte del principiante. Bien, pasamos el hilo, lo atrapamos y lo escondemos ahí y ya podremos cortarlo. Y como os decía, es un ejercicio de paciencia, de ir poco a poco. Si los hemos dejado todos, pues tomarnos un ratito para ir escondiéndolo, ver los que ya están cogidos y cortarlos, y los que no, pues pasarlos por debajo de los 3 puntos altos y terminar quitando y disimulando todos los hilos y haciendo que el tejido sea, como es la esencia del C2C, un tejido que sea reversible, que se pueda ver exactamente igual por los dos lados. Bien, repetíamos aquí esta zona, no, si se va a ver la parte trasera no haremos esos pases largos de hilo, mientras que si no se va a ver la parte trasera pues no nos importará y lo dejaremos así. Bueno, como decíamos, paciencia, ir recortando, vamos a pararnos en algún hilo en el que podamos ver bien cómo esconderlo. Comprobamos, tiramos y vemos que se mueve ese hilo, entonces elegimos la zona de 3 puntos altos donde cogen en la zona de 3 cadenas, en el espacio de 3 cadenas, y hacemos como habitualmente, enhebramos, lo atrapamos y así sucesivamente. Bien, siempre que terminamos, tiramos, acomodamos el tejido. Es importante dejarlo acomodado, que queden los cuadros sin ninguna distorsión de forma. Y vamos a seguir comprobando algún hilo más. Aquí tenemos un hilo naranja que no atrapamos cuando hicimos el tejido, así que localizamos la zona de las 3 cadenas, la zona donde los puntos altos pasan por el espacio de 3 cadenas. Pasamos la aguja, siempre comprobamos por la cara del derecho que la aguja no se ve desde allí, es decir, que no hemos atravesado el tejido hasta el otro lado, y vamos, como en el resto de puntos, a enhebrar la aguja y a pasarlo. Aquí voy a demostraros cuál es mi habilidad real enhebrando agujas, no la de antes, que salió a la primera, sino que este soy yo en estado puro, es decir, 2 minutos para enhebrar un hilo. Así es. Pero no lo voy a cortar para que lo veáis. También las torpezas hay que enseñarlas. Bien, pasamos el hilo por esa zona, tiramos, siempre tiramos y acomodamos el tejido antes de cortar y ya podemos cortar ese excedente de hilo.
Bien, seguimos localizando algunos que se puedan ver bien. Y aquí tenemos un buen ejemplo de que siempre hay que tirar de los hilos antes de cortar. A pesar de que el hilo rosa sí que está cogido, vemos ahí en esos 3 puntos altos, quedó un poco flojo, entonces nos conviene tirar suavemente, acomodar el tejido y ya entonces es cuando podemos cortar el hilo con tranquilidad. Bien, pues nuestro patito ya va tomando forma, ya se puede mirar por el derecho y por el revés, ya hemos terminado y tan solo nos queda el hilo final, ese último punto deslizado que hicimos. Tampoco pasaría nada por cortarlo a ras, pero queda más bonito y queda más elegante si lo escondemos, lo alejamos de esa zona y ya lo cortamos después. Primero lo traemos hacia esta cara porque quedó un poco asomando para la cara del derecho. Así que vamos a traerlo a la cara del revés y después lo vamos a pasar, lo vamos a esconder como escondemos cualquier hilo en cualquier otra técnica y habremos terminado ya con nuestro ejercicio de C2C. Espero que todos vuestros hilos estén en orden. Me encantaría ver el resultado de vuestros tejidos, me encantaría ver muchos patitos en las redes sociales. Vamos a llenar Facebook de patitos. Y bien, ahí está nuestro hilo escondido y por fin cortado y terminado. ¿Y qué hacer con todos estos hilos que vamos teniendo? Pues yo los suelo guardar todos en una bolsa antes que tirarlos porque a mí me gusta hacer amigurumis y el relleno pues a veces se acaba, a veces no tienes y puede ser una buena solución de emergencia o habitual. Si tenemos muchos de estos hilos hacen de relleno de amigurumi estupendamente y además son gratuitos. Bien, y vamos a pasar a la última parte del vídeo en el que vamos a hablar de patrones. Hemos utilizado un patrón de cuadrícula para hacer el patito, pero hay más tipos de patrones. Este es un patrón estándar de Universe Crochet. En él tenemos al principio una introducción con los colores y la cantidad aproximada en peso de hilo que vamos a necesitar para este trabajo en concreto. Tenemos una introducción, una pequeña introducción a la técnica C2C con algún gráfico para iniciarnos en la técnica. Tenemos también diagramas con los diferentes tipos de puntos y os voy a dejar abajo el enlace para que podáis descargar este patrón gratuito de la web de Universe Crochet. Os decía, tenemos gráficos de los distintos puntos, del cuadrado, de los distintos cuadrados, el cuadrado de inicio, el cuadrado de disminución y el cuadrado normal. Y por fin tenemos en esta hoja la interpretación de los diferentes tipos de patrones, cómo se interpretan. Nosotros lo vamos a ver ahora sobre la marcha. Este sería el primer patrón, el patrón escrito. Es un patrón línea a línea, donde nos dice secuencialmente en cada línea cuántos cuadrados de cada uno de los colores tenemos que hacer. Vamos a coger, por ejemplo, la fila 6 y nos dice primero las flechas a la izquierda y LD significa el lado derecho y después nos dice que necesitamos hacer 3 cuadrados en azul claro, 2 cuadrados en blanco y un cuadrado en azul medio. En total esa fila cuando terminemos tendrá 6 cuadrados. Así están explicadas todas las filas desde la primera a la última, diciéndonos cuál es el número de cuadrados que tiene esa fila y la secuencia y número de cuadrados por color que tenemos que hacer. Y este es el patrón gráfico. A mí el patrón gráfico es un patrón que me gusta especialmente. Me resulta muy cómodo para tenerlo en el móvil. No hace falta estar tachando como en el patrón de cuadrícula, no hace falta estar leyendo demasiado como en el patrón escrito. Y es un patrón en el que vamos a irnos al mismo ejemplo de la fila 6, en el que se nos cuenta la historia pues de una manera diferente, pero es con el mismo resultado. Fila 6, vamos hacia el lado, estamos en el lado derecho y tenemos que hacer 3 cuadrados en azul claro, 2 cuadrados en blanco, un cuadrado en azul oscuro. Como veis es una forma muy sencilla de presentar la información que necesitamos y únicamente la herramienta que tenemos que tener es un contador de vueltas para saber en qué vuelta estamos. Podemos utilizar el tradicional contador analógico
de rueda en el que vamos marcando cada vez que terminamos una fila, señalamos cuál es la fila que hemos terminado. Hay versiones más modernas como los contadores digitales que muchas tendréis. Bueno, simplemente al apretar el botón sumamos una fila más y se queda grabado en memoria, aunque el dispositivo se apague. Trae una cinta para poner en el dedo, supuestamente, y que eso sea cómodo. Pero desde hace tiempo yo uso contadores digitales. Hay montones de aplicaciones en el móvil con contadores de vueltas que no te obligan a tener un dispositivo aparte. Este que yo uso permite un montón de proyectos a la vez. Los podemos personalizar para que veamos con la foto en qué proyecto estamos, y funciona tan sencillo como pulsar en la pantalla y aumenta una fila cada vez que pulsamos. Es decir, es muy sencillo de utilizar, lo llevamos siempre encima en el móvil y no hace falta tenerlo. Os dejo también abajo en la descripción el enlace para este contador en concreto. Es para iPhone, para iOS y también para Android. Hay decenas de ellos. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os sea de utilidad, que cada uno podamos sacar algún truco, que podamos aprovechar y aplicar en nuestros trabajos. Y nada más, agradeceros nuevamente vuestra compañía. Mil gracias por estar ahí. Nos vemos en el cuarto vídeo en el que hablaremos de variantes del C2C. Hasta pronto.